tal? Bienvenidos, bienvenidas nuevamente a este espacio donde juntos construimos ciudadanía, donde juntos construimos democracia. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante que tiene que ver con la participación electoral y con el abstencionismo. ¿Por qué es importante este tema? Bueno, porque cuando votamos no solamente lo hacemos para decidir quién va a gobernar, sino a través de ese voto que emitimos estamos decidiendo sobre el futuro de nuestra sociedad. Y también es algo muy cierto, y les ha pasado a todos ustedes, que los temas político-electorales a veces pasan un segundo término porque estamos en nuestra cotidianidad sobre temas familiares, laborales, económicos y en lo que tiene que ver con nuestra vida, pues de todos los días. Sin embargo, es muy importante conocer por qué el abstencionismo tiene un impacto tan negativo en nuestra sociedad. Hoy en día, quienes postulan a los candidatos y candidatas a un cargo de elección popular son los partidos políticos y lo que también podemos ver es que existe una crisis importante de credibilidad respecto no solamente de los partidos en su conformación, sino de estos candidatos que arriban a estos espacios en donde se habla de cierta o de una ineficiencia y de un incumplimiento de las promesas que hacen en campañas. Esto tiene que ver con el estudio que se hizo por parte del Instituto Electoral del Estado de México, un estudio que realizó el Colegio Mexiquense y que se realizó en una investigación para poder pues darnos información muy importante de cómo es el comportamiento del abstencionismo, sobre todo en las candidaturas o en lo que tiene que ver las gubernaturas. Para ello, el día de hoy estamos y vamos a platicar con la doctora Cecilia Cadena Inostroza. Ella es investigadora, es una académica importante de la entidad mexiquense que además dirigió este estudio para el Instituto Electoral del Estado de México, a quien me da mucho gusto pues poder conversar el día de hoy contigo, doctora. Muchas gracias, y yo también un gusto platicar de este tema que pues creo que nos importa a todos y que pues es necesario discutirlo y analizarlo. Pero antes vamos a revisar las cifras que hay sobre el abstencionismo. El estudio abarca desde el 2011 hasta el 2023 los procesos electorales que tienen que ver con la renovación de la gubernatura del Estado de México. Vamos a ver estos datos. En las últimas 3 elecciones de la gubernatura del Estado de México, la participación ciudadana y el abstencionismo han registrado altibajos. En los comicios de 2011 fue cuando se registró el menor porcentaje de participación ciudadana, al ubicarse en el 46.15% de la lista nominal, lo cual significó un abstencionismo del 53.85%. 6 años después, en la elección de la gubernatura de 2017, la participación ciudadana fue del 53.53%, mientras el abstencionismo quedó en 46.47%. Y en la elección de 2023, la participación ciudadana alcanzó el 50.30%, lo cual derivó en un abstencionismo del 49.70%. De igual forma destaca que municipios del Valle de México son quienes han registrado los niveles más altos de abstencionismo en las elecciones del gobierno estatal. Por ejemplo, en la elección de la gubernatura de 2023, Chimalhuacán, Zumpango y Huehuetoca registraron un abstencionismo del 65.3, 62.6 y 60.1% respectivamente. Los anteriores niveles de abstencionismo en el ámbito estatal y municipal son analizados en el estudio denominado La participación ciudadana durante los comicios para la gubernatura en el Estado de México en el periodo 2011-2023, el cual también identificó la confianza que la ciudadanía tiene hacia distintos actores políticos. En el caso de los partidos políticos, la confianza ciudadana es del 22.3%. En línea ascendente le siguen los gobiernos municipales con 40.8%. A su vez, el gobierno estatal registra una confianza ciudadana del 44.2% y en las autoridades electorales confía un 51.5% de la ciudadanía. El citado estudio también midió los niveles de confianza de los partidos políticos en 3 regiones del Estado de México. Así, en el Valle de México, un 21.07% se ubicó en el rango de nada de confianza a los partidos políticos, mientras en la región de Toluca, dicho nivel es del 21.78%, y en el resto de la entidad mexiquense es del 26.69%. Bueno, pues ya vimos los datos que son muy importantes en el tema del abstencionismo. Ahora vamos a preguntarle a la doctora Cecilia
¿Qué opina y qué significa esta fluctuación que se da en el abstencionismo? ¿Cómo impacta? ¿Y qué es lo que el estudio está dando como resultado? ¿Por qué estos datos y por qué esta fluctuación que vemos, doctora? Bueno, sí, el abstencionismo es un termómetro de la temperatura de la democracia. Con niveles de abstencionismo altos, podemos pensar que la salud de la democracia no está muy buena, porque quiere decir que hay muy poca participación. Aunque también la literatura señala que en lugares donde hay mucha satisfacción con el desempeño de los partidos, los gobiernos, etcétera, puede haber un abstencionismo que estaría señalando pues que hay una conformidad con lo que se está haciendo. No es el caso de este estudio. El caso de este estudio es pues una preocupación porque el, tenemos un alrededor de 50% en las tres elecciones para gobernatura de 2011, 2017 y 2023, lo que estaría significando que solamente se está gobernando con la mitad de la población, de la lista nominal, de los votantes posibles, y de esos, pues quien está gobernando no está gobernando ni con el 50%, porque quien ha ganado las gubernaturas, pues ha ganado con 30%, con de toda la lista nominal. Entonces aquí hay una falta de legitimidad en el ejercicio del poder, hay una falta de legitimidad en los procesos democráticos que se explican de muchas maneras. Este estudio, como ya lo hemos comentado, habla de muchas cosas, no solamente habla de ir a elegir a un candidato o de votar el día de la elección, habla de muchos aspectos que tienen que ver con el problema del abstencionismo y que se explica en cada contexto de manera diferente por diferentes condiciones que se dan en cada momento, como lo vimos en la cápsula. Hay, por ejemplo, en 2011 hubo casi 53% de abstencionismo y en 2023 49%. ¿Por qué esa diferencia? Pues porque las condiciones del contexto en ese momento en el Estado de México eran diferentes. Eso es lo que explica, pero lo que sí, pues vemos que hay una constante, que es un abstencionismo alrededor del 50%, que es un problema para la democracia. Y justo era lo que iba a preguntar, doctora, porque lo que vemos es una constante sobre el 50%, entre el 50, el 49% en estos procesos electorales que son realmente muy importantes. Estamos hablando de quien conduce al Estado en el ámbito ejecutivo. Y entonces hablaríamos de una crisis de quién, de dónde, o es una crisis de partidos, es una crisis de la propia sociedad, porque esto es normal en democracia. Entendemos que la democracia implica que quien es la mayoría, pues es quien finalmente toma esa decisión. Pero cuando hablamos ya de estos contextos en donde estamos hablando de 50% o lo que acabas de mencionar, doctora, que es un porcentaje mucho menor del tema de legitimidad con el que se está gobernando, ¿qué pasa con los demás ciudadanos? Porque finalmente a todos nos impactan las decisiones que toma esa minoría, que es mayoría al momento de que fue votada. ¿Qué, estamos hablando de crisis, de quién y qué es lo que pasa ahí? Yo creo que es muy importante algo que dices. Este análisis se hace con base en las elecciones a la gubernatura, que son elecciones en donde más gente va a votar. Si hiciéramos un análisis de elecciones intermedias que se llaman de diputados locales y ayuntamientos, creo que el abstencionismo es más grande, porque siempre a nivel de elecciones de presidente o de gobernador siempre hay más difusión, hay más publicidad y entonces más gente vota. Entonces, estamos haciendo un análisis de elecciones en el Estado de México donde más se vota, que son las elecciones a gubernatura. Luego, creo que sí, hay muchas responsabilidades. Según el estudio, una de las principales responsabilidades, porque las causas son muchas. Claro. Entonces, podemos decir, hay una crisis de representatividad en todo el mundo, eso hay que decirlo. Hay un hartazgo de la gente hacia los partidos políticos tradicionales, porque lo que muchos partidos políticos no han entendido es que la ciudadanía se ha complejizado, se ha modernizado, y los partidos políticos siguen funcionando como siempre. Y eso pues la gente lo ve y la gente no quiere eso. Entonces, nosotros lo que encontramos en este estudio es que uno de los actores políticos más importantes y un componente importantísimo de la democracia, como son los partidos políticos, que son los que representan proyecto de sociedad, de gobierno,
ideologías, etcétera, están en muy baja credibilidad por parte de los ciudadanos. Hay un, una muy baja confianza de los ciudadanos del Estado, de las y los ciudadanos, de la ciudadanía del Estado de México hacia los partidos políticos, un gran desprestigio. La gente tiene desconfianza en los partidos políticos y esa desconfianza se traslada luego a a otras instancias, a otras instituciones, organizaciones de los procesos electorales como el Instituto Electoral, porque la gente pues no distingue entre si el partido es una cosa y el instituto electoral, a veces la gente eso no lo tiene claro, y entonces traslada ese desprestigio que tienen los partidos políticos hacia los institutos electorales. Pero creo que hay un gran trabajo que hacer por parte de los partidos políticos que salen muy mal evaluados. Hay una pregunta que nosotros hacemos en la encuesta y es si hay algún partido por el que usted nunca votaría y la gente contesta, la mayoría, que bueno, dependiendo la zona, porque dividimos el estado entonces en Valle de México con 23 municipios, Toluca, que es la capital, es un municipio, y el resto del estado. Y hay regiones que no votarían por ningún partido. Luego el partido por el que nunca votarían, pero un alto porcentaje es el PRI. Luego Morena, y luego el PAN, y luego todos. O sea, la gente está decepcionada de los partidos políticos, no tiene confianza en los partidos políticos y eso es muy grave para una democracia. Ahí hay mucho trabajo, me parece que se tiene que hacer. Pues es muy interesante estos datos que nos compartes, doctora, porque además, pues en las cifras que se tienen, quienes más participamos en las elecciones somos las mujeres. Sin embargo, algo también importante de este estudio es que también las mujeres son en la mayoría de porcentaje quienes están, digamos, en un tema de apartidismo. Estamos viendo que los partidos políticos tienen una seria crisis de confiabilidad, que la gente está viendo que no se ve reflejado en lo que se promete, pues que se cumpla, es así, y pues está afectando. Y algo también muy lamentable, pues es que pues nos llega esa afectación a las instituciones electorales que nos encargamos de organizar elecciones y de garantizar que todas las personas tengan una boleta. Desde el Instituto Electoral no hay proceso electoral en el que haya alguien mexiquense quedado sin una boleta, porque siempre se cumple con ese objetivo, pero sí tenemos un alto porcentaje de abstencionismo, ya se han mencionado las cifras, ya la doctora nos ha mencionado cómo es que pues se tiene esta crisis de confianza, de credibilidad, de no cumplen los partidos políticos con las promesas. Doctora, ¿en qué vemos en qué radica? Ya nos has explicado mucho, pero el porcentaje de las mujeres que aumenta y que se apartan pues de cualquier posición de algún partido político, que además hay muchos temas ahí que discutir. Ahora hablamos sobre el abstencionismo, pero pues los partidos tienen un porcentaje bajito, yo creo que tiene que incrementarse respecto al liderazgo político de mujeres al interior de sus propios partidos políticos, y lo vemos reflejado también ahora en este estudio, con este abstencionismo que mayoritariamente es de mujeres que deciden pues ser apartidistas, pero además deciden no participar, no ejercer un derecho tan importante. La oferta es tan mala o realmente tiene que ver con esto que decías, esta ineficiencia, ineficacia en solucionar problemas que son cotidianos. Sí, yo creo que eso que tú mencionas respecto a partidos que no cumplen promesas. A ver, los partidos políticos se presentan para hacer gobiernos, para proponernos proyectos de gobierno que resuelvan nuestros problemas como sociedad. Una de las preguntas que se hace, que es una variable, es decir, un rasgo del problema, que proviene de la literatura de una de las razones por la que la gente no vota es porque le parece que los gobiernos no cumplen con responder a sus necesidades. Y una pregunta que nosotros hicimos en la encuesta fue si la gente pensaba que los gobiernos estatal y municipal responden a las necesidades de la ciudadanía, y entre las posibles respuestas eran sí, a veces y no. Entre a veces y no es el 90% de la Alto, ciudadanía, o sea, es muy muy alto. alto. Entonces, ahí está sí, los partidos no están cumpliendo con sus promesas cuando ya se convierten en gobierno, los partidos no están dando confianza a las personas y eso genera apatía hacia lo público. Las mujeres sí, es muy interesante ese dato porque, por un lado, las mujeres son las que más rechazan a cualquier partido político, las más
abstencionistas o apartidistas, vamos a decir. Pero por otro lado, como sabemos, la participación no solamente es ir a depositar el voto el día de la elección, el día de la jornada electoral. También tiene que ver con qué tanto nosotros participamos en acciones de la colectividad en donde estamos. Y muy curiosamente, por un lado, las mujeres, la mayoría son apartidistas, pero por otro lado, las mujeres son las que más participan en acciones colectivas. Es muy baja la participación, hay que decirlo. Hay muy poca ciudadanía que se teje desde allí, que es la verdadera ciudadanía, la que está Okey. participando en resolver los problemas comunitarios. Y esa las es muy bajo el porcentaje, como decimos, no pasa del 30% en Toluca y Valle de México o el resto del estado, pero las pocas que participan en ese porcentaje está compuesto mayoritariamente por mujeres. ¿Y qué quiere decir? Que las mujeres somos las que nos seguimos ocupando de los problemas comunitarios del agua, de gestionar los servicios, de pedir apoyos, etcétera. Entonces, ese resultado también es muy interesante por eso. Quiere decir que las mujeres seguimos tratando de resolver los problemas comunitarios, pero que en los partidos no vemos un aliado para atender esa problemática. También lo que observamos es que, hay municipios que concentran un número muy importante de electores. Estamos hablando de municipios como Ecatepec, como Naucalpan, como Toluca, municipios que son además realmente importantes y que hoy actualmente tienen una relevancia, pues, importante a nivel federal por todo lo que se está desarrollando ahí, pero también vemos que son los que tienen el mayor porcentaje de abstencionismo. ¿Cómo explicar eso en el contexto en el que nos encontramos, doctora? Bueno, la división que nosotros hicimos para el estudio en esas 3 regiones fue exactamente con 2 criterios. Uno, el grado de abstencionismo, el porcentaje de personas que no votaron, y 2, el peso que los municipios tienen en el padrón, en la lista nominal, porque lo hicimos con la lista nominal. Y, pues sí, los municipios más abstencionistas son los del Valle de México y Toluca. Y Toluca también se seleccionó por ser la capital del estado, porque tiene características particulares, y entonces nos pareció, y también tiene un peso importante en la lista nominal, entonces nos pareció importante también separarlo de todo el estudio. Y gracias a eso encontramos resultados pues muy diferenciados, que también es la idea que nos solicitaron en el Instituto Electoral, pensar, y creo que así debe de ser, en solución, alternativas, porque soluciones no sabemos, pero alternativas de cómo enfrentar el problema del abstencionismo de manera diferenciada. Las problemáticas que se viven en el Valle de México, ni siquiera en todos los municipios, pero digamos en esa zona, no son las mismas que se viven en el Valle de Toluca o en el resto del estado o en el sur del estado. Entonces, eso a mí me parece que es una muy buena estrategia de cómo ir atacando el problema de la representación, del abstencionismo y de la participación. Ahora bien, viene la parte de cómo solucionarlo. ¿Qué es lo que se tendría que hacer? Esa es una primer pregunta. Antes de ello, también creo que vale la pena siempre ser, pues, autocríticos en la parte institucional, en este caso, digo, yo formo parte del Consejo General del GIM, y el estudio es relevante porque también nos tiene que llevar a la mirada de en qué hemos fallado los institutos electorales, en el sentido de tener quizás alguna estrategia mucho más diferenciada. Creo que ese estudio nos ayuda mucho para poder enfocarnos en ciertos municipios. ¿Qué es lo que ahí nos ha faltado? Si nos ha faltado algo, si tenemos que, el estudio en qué nos va a ayudar, que creo que es algo muy importante porque primero se realizó ya en el instituto, estamos con esa intención de poder mejorar y acercar a la ciudadanía pues estos temas. Bueno, este descrédito del que hablas, o la falta de confianza en los partidos políticos, no es nueva. Nosotros podemos revisar encuestas que hace el INEGI, por ejemplo, la ENSIG, la Encuesta Nacional de Calidad de Impacto Gubernamental. Ujú, Hay una parte donde se pregunta sobre confianza en las instituciones, y en lo que menos confiamos los mexicanos es en las policías, pero después están los partidos políticos. sí. O sea, los partidos políticos tienen ya un tiempo, una tradición de contar con muy poca confianza de la ciudadanía. El Instituto Electoral tiene más credibilidad, pero es el 50%, apenas un poco arriba,
Que eso quiere decir muchas cosas. Quiere decir, pues, que la gente no identifica, como muy bien lo dices tú, cuáles son las funciones de los institutos locales. También que el trabajo, algo que vimos la investigación, es que el trabajo de los institutos electorales a veces no es tan visible. Porque, por ejemplo, nosotros decíamos, no, pues el tema, por ejemplo, de la atención a las personas con discapacidad en el día de la elección. Y decíamos, pues, y la gente decía, no, pues es que en muchos lugares no hay las condiciones y tal. Cuando nosotros nos hicieron llegar del Instituto Electoral todos los protocolos que tienen para atender esa situación, pues nos dimos cuenta que en realidad lo que le falta al Instituto Electoral es difundir lo que están Ya, haciendo o lo que tienen, porque de verdad es muy bueno las definiciones que tienen, lo que los funcionarios de casilla tienen que atender, tienen que observar, pero yo creo que eso no llega, o sea, no lo saben, las personas no lo saben y por eso pues no lo hacen o hacen una crítica como le hicieron en el estudio. Entonces, creo que las funciones que necesitaríamos hacer varios actores políticos, no solamente el Instituto Electoral, son muchas y muy variadas. El Instituto Electoral, como nosotros lo vimos en el estudio, no puede resolver todos los problemas del abstencionismo. Hay cosas que puede hacer, pero hay cosas que tiene que hacer los partidos políticos, hay cosas que tienen que hacer los gobiernos. O sea, el Instituto Electoral no puede sustituir esa percepción que tiene la ciudadanía respecto a la falta de eficiencia en la gestión pública. Eso no lo puede resolver el Instituto Electoral. Sí lo puede resolver los gobiernos, siendo más eficientes, acercándose más a las personas. También lo que los partidos políticos tienen que hacer, que es una tarea más grande y que tendrían que hacerlo desde ahorita, para lograr que aumente la participación electoral es acercarse a la ciudadanía de otras formas que como lo hacen tradicionalmente, porque la gente está un poco cansada de que los partidos se acerquen a la ciudadanía en periodo electoral y después se olviden de ellos. La ciudadanía quiere otro tipo de relación y otro tipo de rendición de cuentas también. Un problema también que tiene que ver con la falta de participación, obviamente, es la corrupción. Pensar que los gobiernos, los partidos, que hay corrupción, eso también aleja y hace apáticas a las personas hacia las instituciones o los participantes, los actores del proceso electoral. Entonces son muchas tareas. Nosotros en el estudio eh, diferenciamos tareas, las que, bueno, así nos lo pidieron y creo que fue una buena idea. ¿Qué es lo que puede hacer el Instituto Electoral? Verdaderas, pues no quiero llamarle campañas, porque si no, campañas parecen muy focalizadas, una campaña y te vas. No, es una cosa que tiene que ser permanente, de cultura político-electoral, de cultura cívica. Si nosotros tenemos una cultura cívica, es decir, la forma en que nos relacionamos entre la ciudadanía, eso va a tener un impacto positivo en la participación electoral, porque entonces vamos a entender que es verdaderamente la participación electoral el vehículo para tomar decisiones sin necesidad de confrontaciones violentas, agresivas, etcétera. Ese es el principal valor. Pero también nosotros pusimos algunas em, tareas o sugerencias, recomendaciones que pueden hacer los partidos desde los partidos, los gobiernos desde los gobiernos y otros actores, organizaciones de la sociedad civil, academia. Todos tenemos alguna tarea que podemos hacer para que la participación electoral sea realmente la fuente de legitimidad de todos los gobiernos, porque, como decimos al principio de esta plática, si hay una participación del 50%, no quiere decir que el 50% votó por el partido que nos va a gobernar. Puede ser que 25% votó por el partido que nos va a gobernar y tenemos gobiernos que están gobernando con el 25% o menos de la participación electoral y pues eso es un gobierno que puede tener muy poca legitimidad en términos de que la gente lo considere válido, reconocido, que realmente represente a la ciudad. Yo creo que algo que sería muy bueno para la democracia y para el problema de la participación electoral
sería, y creo que sería un interés del Instituto Electoral, que el Instituto Electoral difunda mucho este estudio. Nosotros también estaremos interesados que se discuta mucho. Yo creo que todas las personas tenemos cosas que decir sobre el abstencionismo, cosas que decir sobre el estudio. Los partidos políticos me parece que también tendrían interés en revisar y en discutir y analizar este estudio y, bueno, dar sus puntos de vista de cómo ven ellos los resultados. Creo que es una muy buena oportunidad este estudio para hablar y discutir del tema de la participación y el abstencionismo electoral en el Estado de México. Ojalá que se logre hacer con espacios como este de la consejera Karen. Pues muchas gracias, doctora Cecilia, por esta pues plática en donde dimos muchos temas, muchos datos. Creo que esto que dices es bien, bien, bien importante, que los partidos políticos tomen este estudio, que puedan ellos también internamente discutirlo, debatirlo y no solamente en el caso institucional ir a los espacios educativos de universidades que son fundamentales, sino creo con lo que dices y con lo que refleja el estudio que tenemos que ir pues a lo más, a la célula, a lo básico, al espacio en donde hay ciudadanos y ciudadanas que, como lo decías, están organizándose para resolver los problemas más cercanos e inmediatos que viven cotidianamente, como estos temas de, pues que se presentan en todas las colonias, comunidades. Creo que tenemos que ser mucho más creativos para poder ver cómo llegamos cerca de ti y debatir en conjunto en ciudadanía, pues estos temas. ¿Qué opinan? Este estudio revela cosas muy interesantes y nos habla de una sociedad mexiquense que además no solamente requiere de participar para poder solucionar estos problemas que nos aquejan a toda la sociedad mexiquense, sino que hay espacios para poder hacerlo. Nos permite generar soluciones, nos permite vincularnos y pues ha sido un placer platicar contigo, Ceci. Muchas gracias. Igualmente. Así que nos vemos en la próxima emisión, nos vemos en el próximo episodio. Gracias a todos quienes nos siguieron, los leo en comentarios y sigamos construyendo ciudadanía y democracia.